Vamos a hablar ahora de las endocrinopatías hipotalámicas. Bueno, nada, esto pasando. Bueno, la función del hipotálamo, vamos a ver que se encarga de regular la homeostasis, ¿no? De hecho, la destrucción del hipotálamo es incompatible con la vida. Integra, pues, lo que son señales sensoriales externas, la luz, la temperatura, los olores, la nocicepción, y las internas, como la presión arterial, la osmolaridad, la glucemia, y también hormonales. Y lo que hace es dar unas respuestas coordinadas endocrinas autonómicas y de la conducta para mantener la homeostasis. Sus centros, ¿a dónde manda, digamos, toda esta coordinación? La manda a la corteza, la manda a la hipófisis, la manda al tronco encefálico, al tálamo, a la médula espinal y al sistema nervioso autónomo. Y también pues, produce una serie de hormonas. Algunas van a actuar sobre la hipófisis, activando o inhibiendo la producción de otras hormonas. Ahora veremos el PIF, por ejemplo. Bueno, vamos a ver, luego tenemos una serie de hormonas que son neurohipofisarias, ¿no? Que van hacia la neurohipófisis, desde los núcleos supraóptico y paraventricular, por el tracto, ahora veremos, neurohipotalámico, van a secretar la oxitocina y la vasopresina. Bueno, funciones no endocrinológicas, pues eso, regular la temperatura, la actividad del sistema nervioso autónomo, el control del apetito, metabolismo energético, el control del ciclo de sueño-vigilia y ritmos circadianos. Aquí tenemos el hipotálamo que envía factores estimulantes a la hormona, a la glándula hipofisaria, y aquí pues la hipófisis produce una estimulación, ¿no?, sobre las glándulas periféricas, y a su vez hay una estimulación negativa, un sistema de retroalimentación negativo hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo también. Aquí vemos los núcleos del hipotálamo y sus principales funciones. Vamos a centrarnos ahora en el supraóptico y en el paraventricular, que son los que van a llegar hasta la neurohipófisis. Ahí tenemos el núcleo paraventricular y tal. Bueno, vale. La irrigación de la hipófisis, aquí hay un sistema porta, ¿no? Aquí vemos, fíjate. El núcleo supraóptico y paraventricular van por el tracto desde hipotálamo hipofisario, hipotálamo neurohipofisario hasta aquí, ¿no? Y aquí hay un sistema porta. ¿Qué hay aquí? La arteria hipofisaria inferior. Vale, y aquí liberan en este sistema porta sus hormonas y van a la circulación venosa, una vena colectora. Y tenemos otro sistema porta, no en la adenohipófisis, no, antes, fíjate, antes, donde la arteria hipofisaria superior está en el tallo. Y aquí hay un plexo capilar primario y luego un plexo secundario. Este sí que es un sistema porta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un plexo, hay una arteria, una vena. O sea, la arteria es la hipofisaria superior y un plexo capilar primario. Y luego hay uno secundario, que es donde están todas las células de la hipófisis, las productoras de las hormonas. Las lactotropas, corticotropas, en fin, todas estas. Aquí tenemos los tipos de células neurosecretoras del hipotálamo. Aquí tenemos los núcleos supraópticos y paraventricular, que van a ser responsables de la oxitocina y la vasopresina. Luego tenemos pues otras, ¿no? Las demás, que aquí tenemos la TRH, la CRH, la somatostatina, que va a ser un inhibidor muy potente. De hecho lo vamos a utilizar, por ejemplo, en la acromegalia, en la rotura de la varices esofágicas también se utiliza, sin que tenga una clara mejoría de la supervivencia de los pacientes. Y aquí tenemos otro en el núcleo arcuato que produce la GHRH y la GNRH, las que empiezan por G. Y la dopamina también. Bueno, era del núcleo 4 que produce la GHRH y la GNRH. Aquí tenemos las hormonas hipotalámicas por las de siempre. Bien importante saber que la TRH también va a estimular no solo la TSH, sino también la prolactina. Y que la CRH va a estimular a la CTH y a las MSH y también a las hormonas endorfinas a partir de la propiomelaanocortina. Vale, y luego también hay dos hormonas inhibidoras en el hipotálamo, la somatostatina, que va a inhibir fundamentalmente a la GH y TSH, y los factores inhibidores de la prolactina, es decir, el PIF, que es la dopamina,
y que va a inhibir la prolactina producida en la adenohipófisis, a partir del segundo plexo capilar donde están las células lactotropas, en la adenohipófisis. Bueno, hormonas hipotalámicas hacia la neurohipófisis, la arginina vasopresina, regulación y conservación del agua, y la oxitocina tiene dos funciones: la contracción de las células de los conductos de la glándula mamaria, y también la estimulación de las contracciones uterinas siguiendo un ciclo de feedback positivo. Las hormonas hipotalámicas aquí hacia la neurohipófisis tenemos que, bueno, ahora veremos que para la VH pues hay estímulos de presión arterial, de osmolaridad, y luego hay otros que lo que hacen es que estimulan a nivel del núcleo paraventricular fundamentalmente, aunque también del supraóptico, a través del tracto hipotálamo neurohipofisario, estimulan la secreción de arginina vasopresina o VH tal. Bueno, y aquí lo que va a hacer es, a través de los receptores V1, la contracción de los vasos sanguíneos, y a través de los receptores V2, estimular las acuoporinas que producen la reabsorción de agua. Ya recordamos, es un SIADH, se produce esta hormona en exceso por el motivo que sea, porque hay un adenoma, porque hay un tumor ectópico que lo produzca, lo que sea, algunos fármacos, como la carbamazepina o lo que sea, pues al final lo que va a producir es que va a ser una poliuria con volumen normal, va a ser una normovolémica, y va a haber que una hiponatremia normovolémica. Diferenciarlo en el sodio en orina, que aquí va a estar normal o tal, y de una ascitis o síndrome de tercer espacio, donde va a intentar, se detecta una falta de volumen, y lo que hace es que intenta reabsorber sodio, por lo tanto el sodio en orina va a estar bajo. Bien, y aquí tenemos cómo funciona tal, a través del tracto hipotálamo neurohipofisario. Aquí vemos cómo se estimula. Bien, lo de siempre, aquí tenemos las neuronas del hipotálamo, el tracto, lo de siempre, Bien, primero la arteria hipofisaria superior, inferior, primer plexo capilar, segundo plexo capilar o plexo capilar secundario. Y bueno, aquí vemos pues básicamente que hay una serie de factores que influyen en las neuronas productoras de CRH, ¿no? Del hipotálamo, ¿no? A estimular fundamentalmente la síntesis de cortisol por factores sistémicos, estrés fisiológico, estrés neurógeno, en fin, se estimula la secreción de las hormonas corticotropas, ¿no? de la CRH hipotalámica. Y bueno, aquí tenemos una serie de estímulos que van a llegar aquí hasta el hipotálamo, hasta el ventrículo, núcleo arcuato, donde se sintetiza la GHRH y la GNRH. Bueno, vamos a ver los diferentes trastornos o daño hipotalámico que hay. Podemos tener una disfunción hipofisaria, podemos tener un déficit hormonal adenohipofisario, un síndrome de hipersecreción, como son la hiperprolactinemia, como es la pubertad precoz, la diabetes insípida y el SIADH, ¿no? Diabetes insípida es una poliuria acuosa, no una poliuria osmótica, que es una diabetes normal, y el SIADH será pues eso, una hiponatremia normovolémica, ¿no? No hay signos de perihidratación. También podemos tener el daño hipotalámico, alteraciones psiquiátricas y del comportamiento, y también alteraciones de la regulación autonómica, de la temperatura y del estado de conciencia. Bueno, vamos a ver lo que ocurre y cómo se produce un déficit de hormona hipofisaria, ¿no? Y aquí, pues claro, fundamentalmente vamos a hablar del cranofaringioma, vamos a hablar de lo que es la fractura del tallo, en fin, vamos a ver pues todas las enfermedades que van a afectar, ¿no? Bueno, aquí tenemos una sección del tallo hipofisario, enfermedades inflamatorias, la meningitis, la encefalitis, granulomas, sarcoidosis, tuberculosis, traumatismos, enfermedades vasculares, quimioterapia y radioterapia de tumores cerebrales o nasofaringeos, tumores, déficit aislado de GNRH, Kalmanesis se asocia con la anosmia, pero esto es un déficit aislado hipotalámico de GNRH. Vale, es un síndrome hipotalámico. El síndrome de deprivación materna y el enanismo psicosocial, el déficit aislado de GHRH, un hipotiroidismo hipotalámico y una insuficiencia panhipofisiotrófica. Bueno,
Sección del tallo. ¿Por qué se puede producir la sección del tallo? Lo que va a hacer es que faltan todas las hormonas de la adenohipófisis menos la prolactina, que está altísima porque no le llega la dopamina. Traumatismo, cirugía, tumores, granulomas, etc. Congénito, claro, y como hay prolactina va a tope, claro, y luego aparte no llega tampoco la ADH, ¿no? Y entonces va a orinar todo, va a perder mucho líquido, va a ser una diabetes insípida, por lo tanto. En una sección de tallo vamos a encontrar dos cosas por las nubes, una cosa por las nubes que es la prolactina y una cosa por los suelos que es la ADH. Y claro, esta sección del tallo, al igual que en el daño de la adenohipófisis, lo más precoz es la alteración de la GH. La regla es Gilita. Lo primero que se afecta es la GH, luego la LH y la FSH, luego la TSH y luego la ACTH. Y la hiperprolactinemia, aquí lo tenemos, sección del tallo, no hay ADH, por lo tanto, porque no llega la célula del tracto paraventricular, no hay freno tampoco de la prolactina, por lo que hay hiperprolactinemia. Vamos a ver también el craneofaringioma, es un tumor raro, es sólido o sólido quístico. En los manuales de Mirasturia dice que es más bien quístico, ¿no? Están formados por cristales de colesterol. Vamos a ver que surgen de remanentes de la bolsa de Rathke. Por cierto, la adenohipófisis se forma a partir del ectodermo oral, ¿no? Bueno, y el tumor es el tumor pediátrico más frecuente en el área selar y paraselar. Fundamentalmente el craneofaringioma es un tumor supraselar y cuando está por encima de la silla turca, ¿no? Y por lo tanto va a comprimir al quiasma óptico, lo va a comprimir desde abajo hacia arriba, por lo tanto van a afectarse primero las fibras del tracto visual que circulan por arriba, por lo tanto me va a dar una hemianosia bitemporal de campos inferiores, en lugar que un adenoma de la hipófisis que comprime al quiasma óptico desde abajo hacia arriba, comprime primero las fibras de abajo que recogen la visión de los campos superiores. Por lo tanto, un adenoma me va a dar una hemianosia bitemporal que afecta fundamentalmente a los campos superiores. Bueno, pico bimodal de la edad, son benignos, es un tumor benigno, de dentro crecimiento, pero de resección complicada y tienen alta recurrencia. Aquí vemos un craneofaringioma con resonancia, ¿no? Sólido quístico, si hubiéramos pedido un TAC, aquí vemos múltiples quistes aquí, en fin, un craneofaringioma muy grande, ¿no? Si hubiéramos pedido un TAC, vemos las calcificaciones. Dicen que el craneofaringioma es la enfermedad de las CES, porque se ven las calcificaciones con el TAC y el tratamiento es la cirugía. ¿Qué clínica da? Pues cefalea, síndrome de hipertensión intracraneal, síntomas visuales, la hemianosia bitemporal con afectación de campos inferiores y las alteraciones endocrinas. Lo que va a hacer es ir, claro, directo por compresión. Y en la adenohipófisis las que más sufren primero son la GH, seguido de las gonadotropinas, seguido de la TSH, seguido de la ACTH. Gilita, GH, luego las gonadotropinas, luego la TSH y la A de la ACTH. Y por cierto, claro, va a comprimir también el tallo, por lo que no va a llevar ADH. Y como no hay ADH, se va a producir que una diabetes insípida, que lo habíamos visto también en una sección del tallo de la hipófisis. Y síntomas generales, pues depresión, náuseas, vómitos, letargia, en fin. Muy inespecífico todo. ¿Cómo se trata el craneofaringioma? Con cirugía y luego con radioterapia. Las complicaciones post-tratamiento, especialmente si se lleva asociado radioterapia, es que se produzca un panhipopituitarismo. También se puede producir disfunción hipotalámica. Bueno, este tumor son restos de la bolsa de Rathke, calcificaciones que se ven con el TAC, con tratamiento sería cirugía y radioterapia. Bueno, pues estas alteraciones en el hipotálamo pueden dar lugar a obesidad, alteraciones del sueño, la regulación de la temperatura, diabetes insípida porque deja de haber ADH. ¿Por qué? Porque no se sintetiza bien o porque no llega. ADH del núcleo paraventricular y del supraóptico, y luego el déficit aislado de GH-RH, es decir, aquí no hay ningún tumor que comprima, no hay ninguna sección del tallo, sino que hay un déficit aislado de esta hormona hipotalámica, la GH-RH, y es la causa principal
de déficit de GH en niños que tienen enanismo idiopático. El déficit de GH fundamentalmente se debe a que al déficit aislado de GH-RH hipotalámico. Con frecuencia pues se asocia a un traumatismo en el parto. Y el electro está alterado y la resonancia es normal. Bueno, ya habíamos visto el déficit aislado de GH-RH, que era la causa más frecuente de enanismo en los niños, o sea, de déficit de GH en niños con enanismo idiopático. Aunque habíamos visto, bueno, ahora veremos que en el enanismo, es decir, menos del percentil 3 o 2 derivaciones estándar, en el déficit de GH, pues no era una de las cosas en las que debíamos pensar en un primer momento, ¿no? Y bueno, habíamos visto que este déficit de GH-RH, cuando uno tira de él, pues se ve que la hipófisis es normal, ¿no? ¿Y por qué se debe? ¿Por qué falta este déficit de GH-RH? Pues puede haber habido un traumatismo en el parto y el electro sale alterado. Bueno, síndrome de privación materna, y ya lo hemos visto, pues malos tratos al niño pues repercuten en su crecimiento. Además que la malnutrición interactúa con otros factores psicológicos. Y luego tenemos el enanismo psicosocial en niños mayores con fallo de crecimiento en el contexto de malos tratos o alteraciones emocionales graves. Vale. Es reversible, el enanismo psicosocial. O sea, pues esto, básicamente el síndrome de deprivación materna pues causa el enanismo psicosocial, ¿no? Y pues no tiene alteraciones emocionales graves, y también pueden acompañarse de una liberación deficiente de ACTH y de gonadotropinas. Bueno, hipersecreción de hormonas de la hipófisis, pues ya hemos visto. Bueno, por cierto, en la sección del tallo de la hipófisis habíamos visto la diabetes insípida, porque no hay ADH, y luego también la hiperprolactinemia, ¿no? Bueno, la hipersecreción, pues un tumor hipotalámico, tenemos una martoma de GNRH que produce pubertad precoz, de GH, puede hacer, o sea, sí, ¿no? De GHRH, ¿no? Aquí en el núcleo arcuato, las corticotropas, un síndrome de Cushing, no la enfermedad de Cushing, pero tal, bueno. Bueno, alteraciones a que dicen. Hipofunción ya lo hemos visto, déficit de leo de GHRH, la de deprivación de la madre, la desección del tallo hipotalámico, etc. Y luego tenemos otras que son la hipersecreción, pueden ser tumores, y luego tenemos las alteraciones de la regulación de la GNRH, ¿no? Pubertad precoz, pubertad retrasada o el hipogonadismo hipogonadótropo, Bueno, la pubertad ya hemos visto que se define, o sea, bueno, tenemos antes de la pubertad hay una secreción mínima de GNRH y de gonadotropina. Pubertad hay una secreción pulsátil de GNRH, ¿no? Bien, primero hay en la prepuberal hay más FSH que LH, y en la pubertad PULH, el PULH. Vale. LH, igual que teníamos gilita, lo primero que se afecta pues en cualquier tumor, en cualquier panhipopituitarismo, la primera en afectarse es la GH, ¿no? Luego la LH y la FSH, por cierto, puleral, no, o sea, es PPF, puberal es la LH, puberal LH. Y prepuberal FSH. Pues lo que te interesa son los folículos, y luego lo que te interesa es la testosterona. Bueno, entonces activa la esteroidogénesis sexual y la gametogénesis. Bueno, la pubertad precoz, vamos a ver que es el volumen testicular de más de 4 milímetros o bilateral de 2,5 centímetros antes de los 9, o la aparición de un botón mamario antes de los 8 años. Las causas son centrales o periféricas. Centrales, pues, por ejemplo, tumores del sistema nervioso central o malformaciones o idiopático. Y pues cursa con una activación del eje con secreción de GNRH, es decir, estos tumores o estas malformaciones producen una hipersecreción de GNRH. Bueno, luego tenemos una periférica, ¿no?
pues tumores adrenales, ováricos, testiculares, etc. Y aumentar el estradiol y la testosterona con supresión de LH y FSH y por supuesto que GNRH, ¿no? Bueno, es que aquí aparece al final un cuadro, ¿no? Donde te dice básicamente, vamos a ver. Aquí el resumen: una pubertad precoz, origen central, y una pubertad retrasada es un hipogonadismo hipogonadotropo, ¿no? Y si es adquirido en el adulto, pues es por las típicas infecciones, todos los procesos que alteran la hipófisis. Entonces, pubertad precoz, bueno, pone origen central, pero yo creo que, hombre, el ovario poliquístico, tumores, hombre, totalmente dan hiperandrogenismo, ¿no? Con pubertad precoz. Bueno, ya, pero es que esto no es lo mismo, no es el hirsutismo nada más, es la pubertad. Bueno, vamos a ver las causas centrales de pubertad precoz, es decir, aumento de 4 mililitros del testículo o 2,5 centímetros cuadrados bilateral o botón mamario menos de 8 años, ¿no? Central hemos dicho que es dependiente de gonadotropina, ¿no? Tenemos el idiopático y luego tenemos secundario a lesiones del sistema nervioso central, ¿no? Tenemos pues tumores en el hipotálamo, en fin, amartomas en el hipotálamo, tumores de la región pineal, en fin, pubertad precoz, origen central y buscar un tumor. Pubertad retrasada, buscar normalmente es hipogonadótropo, ¿no? Es decir, y además es, si antes era que tengo un botón mamario a los 8, pues no tengo un botón mamario a los 13. O tengo un volumen testicular menor o igual a 3 milímetros con 14 años. Vale. Aquí tenemos una tabla, ¿no? La habíamos visto. Una pubertad precoz, buscar el origen central. Y pubertad retrasada, pues, sea un hipogonadismo hipogonadótropo, ¿no? Bueno, pues en los hipogonadismos primarios, ¿no? Es decir, el problema está donde en el órgano primario, que es ¿cuál? El testículo. Es decir, que la FSH y la LH estarán altas. Hay que buscar Turner y Klinefelter, que son problemas sí, cromosómicos de los órganos sexuales, o una anorquia, o pues por ejemplo las paperas, o que le han dado una cirugía, un trauma, un traumatismo, una quimioterapia, radioterapia, es decir, cualquier cosa que me pueda lesionar de forma primaria el testículo. Y el secundario, es decir, el hipogonadismo secundario o hipogonadotropo, que es el que más se ve en la pubertad retrasada, es que el secundario, es decir, que el problema está arriba, estamos hablando de endocrino, por lo tanto el problema va a estar arriba, va a estar a nivel de hipotálamo, hipófisis, y entonces pues vamos a tener que tumores, es decir, tumores y quistes, cráneo-faringioma es un tumor benigno de lento crecimiento, pero que tiene pues gran tendencia a recidivar y se suelen hacer muchas resecciones incompletas. Vale. Retraso del crecimiento y la pubertad, enfermedades crónicas, enfermedad aguda, malnutrición. Es que claro, todas estas enfermedades de depósito y tal, tumores, bueno, normalmente dan síndromes de hipofunción, se cargan la glándula o el lugar donde asienten, ¿no? Bueno, traumatismos en la cabeza, etcétera. Bueno, congénito, pues una deficiencia en la GNRH, ¿no? Es decir, un síndrome de Kallmann se asocia a anosmia, si no asocia a anosmia tal, una hiperplasia adrenal congénita, ahora veremos que esto también es causa de hiperprolactinemia, junto con el hipotiroidismo, claro, porque la TRH va a estimular también a la prolactina, va a estimular a las células lactotropas, ¿no?
y la deficiencia de GNRH, es decir, estamos hablando de hipogonadismos secundarios, ¿no? O sea, tendríamos abajo Turner y Klinefelter y arriba, es decir, secundario, un hipogonadismo secundario, es decir, que tiene deficiencia de GNRH asociada a retraso mental y obesidad, el Lawrence-Mull y el Prader-Willi, ¿no? ¿Qué se diferencia el síndrome de Kalman y del Prader-Willi y el Lawrence-Mull? Que los dos últimos, además del déficit de GNRH, asocian retraso mental y obesidad. Y luego tenemos, claro, hemos visto bueno, aquí tenemos un repaso, ¿no? Un hipogonadismo secundario adquirido, pues cualquier infección, tumor, enfermedad autoinmune, en fin, de malnutrición, etcétera, ¿no? Congénito, pues ya habíamos visto, el Prader-Willi, el Lawrence-Mull y el síndrome de Kalman se asocia a anosmia, ¿no? Y también, pues síndromes congénitos que causen pues, una malformación, ¿no? Donde no hay GNRH. Vale, muy bien. Pubertad retrasada ya habíamos visto, volumen testicular menor o igual a 3 milímetros o ausencia de botón mamario a los 13 años. Y lo otro era, claro, no hay botón mamario a los 8 y no hay... o sea, hay botón mamario, ¿no? Y más de 4 mililitros a los 9 años, vale. La causa de la pubertad precoz más frecuente es central, es decir, tumores en la cabeza. Son los craneofaringiomas, pues los craneofaringiomas además te da un hipogonadismo hipogonadotropo, es decir, secundario, porque la lesión está arriba, pueden producir lo contrario, pueden producir también una pubertad precoz, ¿no? De origen central. Bien, aquí lo tenemos lo mismo, la pubertad retrasada adquirida, y aquí tenemos, claro, tenemos trastornos funcionales, es decir, la causa más frecuente es el retraso constitucional del desarrollo, ¿no? Aquí, claro, ya hemos visto que eran niños que eran bajitos y tal, y boom, de repente pegaban su estirón. La edad ósea era menor a la edad cronológica y tal, y no había que darles tratamiento, se recuperan, bioquímicamente son normales, los parámetros hormonales pueden estar tal. ¿Por qué? Porque hay un defecto funcional transitorio de GNRH. Al igual que el enanismo hipofisario, no es que falle la hipófisis, no es que no haya GH y esté alta la GHRH, sino que normalmente hay un defecto aislado, idiopático, transitorio de GHRH. Bueno, y suele tener un patrón de herencia familiar. Claro, los enanismos hipofisarios... Este déficit aislado de GHRH, vamos a ver luego que suelen asociar hipoglucemias en el nacimiento, ¿no? Bueno. Y causas de hipogonadismo hipogonadotropo, es decir, secundaria adquirida, pues todo el craneofaringioma, infecciones, quistos benignos, traumatismo, cirugía, drogas, marihuana, todas, ¿no? Y luego tenemos el síndrome de Froelich. ¿Qué es el síndrome de Froelich? Bueno, pues el síndrome, igual que habíamos visto, el síndrome de la silla turca vacía se daba más en mujeres obesas, multiparasitas, pues el síndrome de Froelich es la pubertad retrasada con hipogonadismo y obesidad, ¿no? O sea, son niñas o niños gordos con los genitales pequeños y la pubertad retrasada. El síndrome de Froelich es asociado con una lesión de hipotálamo, tumores, encefalitis, microcefalia. Y luego vamos a ver también Prader-Willi, que es la forma más frecuente de obesidad sindrómica con afectación similar en ambos sexos. Hay ausencia, ¿no?, de expresión de la copia paterna en la región crítica, ¿no? Prader-Willi síndrome, ¿no? O sea, es un hipogonadismo hipogonadotropo con un hipogonadismo secundario, no es primario, no es que haya un tumor, o un Turner o un Klinefelter, no. Esto es secundario. Los genitales externos están bien formados, pero no tienen estímulo de su GNRH, ¿no? Aquí vemos, pues, claro, ahí en lactantes tienen hipotonía, tienen hipoplasia genital, en fin, baja estatura. La mayoría tienen un déficit asociado, tienen déficit de GNRH, pues pueden tener asociado un déficit de GH, ¿no? La pubertad retrasada o incompleta, ¿no? Bien, aquí tenemos otra vez el síndrome de Prader-Willi, ¿no? Escoliosis, marcha estrecha, boca triangular, talla baja, deficiencia intelectual,
problemas de conducta, en fin, están también en cúbito valgo, ¿no? Y nada, y el síndrome de obesidad sindrómica, esa sí es la obesidad sindrómica más frecuente. Vale, aquí tenemos una pubertad precoz, buscar un tumor. Pubertad retrasada será un hipogonadismo normalmente hipogonadotropo, es decir, secundario. O sea, hay un montón de causas de hasta que este niño no tiene la pubertad. Por eso me no tiene que pensar que tiene el síndrome de Lawrence-Moon ni que tiene el síndrome de Kalman, ¿no? O del doctor Maestre. En primer lugar, no hay que fijarse en los adquiridos, pues lo típico pues eso, malnutrición, enfermedad aguda, tumores puede ser. El retraso constitucional del crecimiento es de lo más frecuente, ¿no? Es que es un fallo transitorio, defecto transitorio en la síntesis de GNRH, ¿no? Enfermedad sistémica crónica, enfermedad aguda, malnutrición, el hipotiroidismo, que está muy ligado a la hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia inhibe a la GNRH, la diabetes mellitus, la enfermedad de Cushing, la anorexia nerviosa, la bulimia, se quedan en la amenorrea. ¿Por qué? Porque tienen un hipogonadismo hipogonadotropo, es decir, afecta a la cabeza. También enfermedades infiltrativas, la hemocromatosis, la enfermedad de granulomatosa, histiocytosis, etc. Apoplejía hipofisaria, pero se suele dar en varones con macroadenomas, con cefalea súbita, en fin, es más raro, ¿no? Bueno. Vale, aquí tenemos el Prader-Willi y tal, pues su Prader-Willi, tal, vale, y ya está, ¿no? Batalla baja y tal, vale. Resumen, alteraciones en los factores de la prolactina, bueno, que esto va a ser un tema aparte. Y ahora vamos a ver las alteraciones en la regulación de los factores reguladores de la prolactina, ¿no? Tumor hipotalámico, enfermedades infiltrativas, lesiones que interrumpen la conexión entre el hipotálamo y la hipófisis, en fin, fármacos, manipulación del pezón, pero en fin, por ejemplo, esto sería patológico, no sería fisiológico, no sería fisiológico, no sería fisiológico, todos estos no serían nada. Pero hay algunas, la más frecuente que sea fisiológico, el embarazo, el parto, el coito, la succión del pezón, es fisiológico, en fin, todas estas, ¿no? Las drogas, pues bueno, relativamente fisiológico, ¿no? Y luego saber que, bueno, aquí tenemos una serie de funciones en las que participa el hipotálamo.